Hola a todos. En este video veremos la primer parte de mejoramiento genético enfocándonos en la selección. Para poder realizar una mejora genética tenemos tres opciones: selección, cruzamiento y migración. En los videos veremos en detalle las dos primeras. La selección busca aumentar la frecuencia génica del gen que codifica para una característica deseable. El cruzamiento busca mejorar el vigor híbrido. Y por último, la migración no la veremos en detalle porque básicamente se refiere a incorporar animales de una población a otra diferente. Eso en producción significaría comprar animales, en este caso de una genética superior, en otro establecimiento e incorporarlo al nuestro. Comenzamos entonces con la de selección. Esta metodología implica elegir, seleccionar, a los mejores individuos y aparearlos entre sí para lograr un aumento en la frecuencia génica de los alelos deseables zootécnicamente. Recordarán que el fenotipo de un animal está compuesto por su valor genético más el ambiente. Cuando hacemos tanto selección como cruzamiento, podemos actuar solamente en el componente genético de la característica que deseamos mejorar, ya que es lo único que puede pasar de una generación a otra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es el valor fenotípico el que observamos o medimos. Por lo tanto, muchas veces la selección puede estar algo sesgada. Básicamente, podemos tener como objetivos de selección tres tipos de características: anatomos-funcionales, que poseen una alta heredabilidad; económicas o indicadores productivos con mediana heredabilidad; y reproductivas, que son de baja heredabilidad. Recuerden que la heredabilidad es el grado de transmisibilidad de una característica que no es influenciada por el ambiente. Veamos entonces qué características se incluyen dentro de cada categoría. Características anatomos-funcionales. Estas características son altamente heredables y por lo tanto son las que responden más rápidamente al proceso de selección. Primero tenemos la conformación. Esta característica hace referencia al desarrollo de las regiones que corresponden a los cortes de mayor valor comercial, como jamón, lomo y paleta. Los aplomos deben ser normales para la especie. En los dibujos les puse algunos a modo de ejemplo de algunas anormalidades de aplomos. Caracteres sexuales secundarios, en especial los pezones. Hay que tener en cuenta que el número de pezones sin patologías, funcionales y equidistantes es fundamental en la etapa de lactancia. Por esta razón, se esperan 7 pares de pezones tanto en hembras como en machos, ya que estos serán los padres de las futuras reproductoras. Espesor de grasa dorsal. Actualmente el mercado está castigando con un menor precio a los animales engrasados. Se busca menor grasa de cobertura, ya que cuanto menores son sus valores, más magros serán los productos y mejor cotización obtendrán. El valor óptimo de espesor de grasa dorsal varía según las razas, pero puede considerarse deseable un valor de 15 milímetros para un animal de 100 kilos de peso. Antiguamente, para medir el espesor de grasa dorsal en el animal vivo se utilizaba lo que se conoce como la regla de Iowa, que consistía en hacer un corte en la piel e insertar una regla en 3 puntos de medición a 5 centímetros a cada lado de la columna vertebral, a la altura de las paletas o de la cruz, a la altura de la última costilla y a la altura de la última vértebra lumbar. Actualmente, el método que se utiliza para su estimación es la ecografía, realizando la medición como se ve en la foto en lo que se llama el punto P2, que corresponde con la última costilla, también a ambos lados de la columna. En cuanto al porcentaje de tejido magro, lo deseable es de un 48 a un 53%, y su medición se realiza en la res con dispositivos como se ven en las imágenes, llamados Fatometer o Genesis Grading Probe. Por último, el rendimiento de la res en el gancho, que se espera sea de un 81 a un 85%.
Pasamos ahora a las características económicas o indicadores productivos. Estas son de mediana heredabilidad y de fácil medición, aunque hay que considerar que para poder comparar estos valores en distintos animales, los mismos deberían recibir un ambiente similar y una dieta idéntica, lo cual no es posible entre distintos establecimientos. Para ello, se utilizan los servicios de una planta de testaje. En estas también incluimos el espesor de grasa dorsal, ya que si bien, lógicamente, forma parte de la estructura anatómica y funcional del animal, al ser objetivamente medible, también podemos considerarlo dentro de esta clasificación. El aumento de peso diario, también llamado ganancia diaria de peso o velocidad de crecimiento, que se espera sea de 700 a 750 gramos como valor promedio desde el nacimiento a terminación. Se calcula como se ve en la fórmula: peso final menos peso inicial sobre edad final menos edad inicial. El resultado será la cantidad de gramos que aumentó por día el animal probado, considerando un periodo determinado. Vemos entonces la última, conversión alimenticia. Se trata de una característica fundamental si tomamos en cuenta que la alimentación es lo que representa el costo más importante de una explotación. Esta característica no es fácil de medir, ya que los animales suelen alimentarse juntos, además de que es imposible saber o evaluar cuánto alimento se pierde por volteo. De todas maneras, el cálculo se realiza según lo que ven en la ecuación, que sería la cantidad de alimento consumido en un periodo determinado sobre los kilos aumentados en ese mismo periodo. El tercer tipo de características son las reproductivas. Son de baja heredabilidad, por lo que responden a la selección con el menor progreso genético anual. Peso y número de lechones al nacimiento. Es importante porque a mayor peso tienen una mayor sobrevida. Peso y número de lechones al destete. Nos habla de la buena aptitud materna. Peso de la camada a los 21 días. Si el destete se realiza a los 21 días, coincidirá con la característica anterior, y también hablaría de habilidad materna. Y por supuesto, fertilidad, fecundidad y prolificidad. El tamaño de la camada y la supervivencia de los animales, así como la producción láctea y hasta la capacidad espermática en algunas líneas genéticas, son características que fueron afectadas negativamente en la búsqueda del tejido magro a lo largo del tiempo. Para esto, vamos a ver que la solución es el cruzamiento y no tanto la selección. En este cuadro tenemos un resumen de las características que acabamos de ver, clasificadas por el tipo de heredabilidad que tienen. Las de menor heredabilidad son los caracteres reproductivos, con una heredabilidad de entre 0,10 a 0,17. Le siguen las de heredabilidad media, de 0,2 a 0,4, los caracteres productivos. Y a continuación, este cuadro divide los que vimos como anátomo-funcionales en dos, porque aquellas características que se corresponden con la calidad de carne tienen una heredabilidad de 0,45 a 0,6, mientras que los que son puramente anatómicos, como la conformación y los aplomos, tienen una heredabilidad muy alta, mayor a 0,65. Vimos entonces las características sobre las que vamos a seleccionar los individuos que luego serán reproductores. Veremos ahora qué metodología usar para poder compararlos y seleccionar al mejor. Para esto tenemos las siguientes opciones: índice de selección, método Bloom y una selección asistida por marcadores genéticos. Para conformar el índice de selección, ese número que nos permitirá comparar animales entre sí, podemos tomar la información de diferentes fuentes. Estas pueden ser fenotípica o individual, genealógica o genotípica. La fenotípica se basa en el mérito individual y es fenotípica en sentido estricto. Los individuos a seleccionar se miden con respecto al carácter en base a los valores observados. Esta forma de selección es la más simple y en ciertas circunstancias proporciona la respuesta más rápida. Por eso suele utilizarse para caracteres anatómicos más que nada y como una primera aproximación a la selección en un lugar en el que nunca se hizo una mejora genética. La fuente de datos es genealógica cuando se toman valores genéticos de los padres. El reproductor se elige de acuerdo con su pedigrí.
Por último, la selección genotípica o por progenie evalúa el genotipo aditivo de un animal en función del fenotipo de su progenie, es decir, de sus hijos. La evaluación se realiza apareando el individuo a seleccionar con una muestra al azar de las hembras disponibles y midiendo posteriormente en toda la descendencia el rendimiento productivo observado para el carácter considerado. Esta alternativa resulta casi obligatoria para caracteres de baja heredabilidad, limitados por el sexo, o para aquellas características medibles en el animal muerto, como muchas en el caso de esta producción. Para cualquiera de estas fuentes de información existe lo que algunos consideran una selección productiva, que es la que se realiza cuando se busca seleccionar por características económicas o productivas. En este caso, la limitante que tiene es que los datos estarán muy influenciados por el ambiente, por lo que lo más recomendable es recurrir a una planta de testaje donde todos los animales reciben el mismo ambiente y por lo tanto los datos que se toman son menos sesgados. Cuando se miden características en una planta de testaje, existen dos alternativas, una selección individual o una combinada. En el caso del individual, se utiliza para características que son medibles en el animal vivo y que pueden tomarse del propio futuro reproductor, de sus padres o de su progenie, como vimos antes. Esta consiste en hacer dos mediciones en la vida del animal, un testaje a los 30 kilos y uno a los 100, habiendo sido alimentados con el mismo alimento, en la misma cantidad y con las mismas condiciones ambientales. Esto se realiza tanto en hembras como a machos y se intenta testear al mayor porcentaje de animales posibles, sobre todo cuando se está midiendo a la progenie de un reproductor. Por otro lado está la combinada. Este tipo de mediciones se realizan para características que son únicamente medibles en la res, por lo que la opción es tomar a dos hermanos, se faena uno, se mide la característica y se presupone igual en el otro. Podría ser, por ejemplo, el porcentaje de magro medido con el fatomíter, como se observa en la foto. Entonces, una vez que tenemos los datos de las características por las que buscamos seleccionar a los reproductores, se realiza el índice de selección. Recuerden que el índice de selección es el método estadístico para estimar el valor de cría de los animales para un carácter dado en la población en la que se encuentran. El resultado es el valor de cría estimado, ya que puede tener alguna diferencia con el valor de cría real. Para formar el índice de selección existen muchas posibilidades según los datos que tomen, pero en el caso de la producción porcina suele usarse lo que correspondería a la siguiente fórmula, que combine información propia o de parientes de distintos caracteres. Por lo tanto, y a modo de repaso, el índice de selección será la sumatoria de los valores fenotípicos del individuo o sus parientes expresados como desvíos respecto a la media poblacional, multiplicados por un factor de ponderación. Este factor lo que logra es equiparar las características para que puedan sumarse, por lo tanto, como su fórmula lo indica, dependerá en cada caso de la relación genética o parentesco de quien se tome el dato respecto al individuo a evaluar, la heredabilidad, la varianza fenotípica de carácter. En el caso de características de interés productivo, el factor de ponderación también tiene en cuenta el valor económico relativo a cada carácter. Una vez obtenido el número de índice de selección para cada individuo, se realiza un ranking y se elige a los reproductores según mérito global. A pesar de cada valor fenotípico ser corregido por su factor de ponderación, el método de índice de selección tiene sus limitantes y puede en muchos casos ser sesgado. Algunas de sus limitantes son, como les mencioné en algún momento, que las características incluidas deben ser de heredabilidad mediana o alta, por lo que las características reproductivas quedarían excluidas. Por otro lado, dependiendo de las características, algunas deberían ser ajustadas por efectos ambientales. Pero una de las limitantes más importantes es que el índice de selección es válido como predictor del valor de cría
cuando los datos fenotípicos provienen de grupos contemporáneos genéticamente similares. Hasta acá llegamos con el índice de selección. Para ver cómo poder solucionar esta última limitante, los invito a ver el siguiente video de Método Bloom. Muchas gracias por su atención.